Bienvenidos a Soul Uzumaki Novelas. Recuerden que ya tenemos Patreon, en donde esta y otras novelas o fanfic estarán adelantados o finalizados. También habrán fanfics exclusivo, esto para aquellos que quieran apoyarme, y así poder seguir subiendo más de estas maravillas historias. Y les recuerdo que dejen su likes y suscribirse. Con eso sería todo, que tenga un bonito día. Capítulo 7. Ella quiere ver tus entrañas. Sintió que estaba congelada en la puerta, con los ojos carmesí muy abiertos por la sorpresa, mientras contemplaba la escena que tenía ante ella. El grupo de extraños, la atmósfera tensa, la forma en que el anciano Ron la miraba con una mezcla de ira y desesperación, todo parecía una trampa que había surgido incluso antes de que ella supiera que existía. Pero a pesar de la sorpresa, sus instintos de supervivencia entraron en acción rápidamente y respondió a la tranquila demanda de Emilia con una respuesta aguda y desafiante. De ninguna manera. Lo robé y es mío. Su voz era fuerte y descarada, las palabras de una rata callejera que había aprendido que la única manera de conservar algo era reclamarlo con absoluta convicción. Al otro lado de la mesa, Subaru parpadeó con total incredulidad. Se volvió hacia Killua, con su expresión como una cómica máscara de conmoción, y señaló salvajemente hacia Felt. No puedo creer que haya dicho eso. Está actuando como si robar fuera una especie de transacción comercial legítima. Estaba sacudiendo la cabeza y su mente luchaba por procesar la absoluta audacia de la muchacha. Killua, sin embargo, simplemente se encogió de hombros con una indiferencia perezosa, casi divertida. Una sonrisa débil y sardónica sonaba en sus labios. Bueno, estoy empezando a sentir un poco de respeto por ella, dijo, con una voz que transmitía un dejo de genuino aprecio. No hay muchos ladrones que tengan este tipo de pasión por su trabajo. Creo que a la troupe fantasma realmente le gustaría una chica como ella. Se refería al infame grupo de criminales de su propio mundo, aquellos que vivían y respiraban durante sus atracos. Subaru no tenía idea de qué era la tropa fantasma, pero no dejó que eso lo detuviera. Se levantó de su silla y su lenguaje corporal cambió hacia una postura más asertiva y protectora. Caminó hacia el lado de Emilia, posicionándose entre ella y Felt. ¿No te das cuenta de lo grave que es esto?, dijo, con la voz llena de justa indignación. Miró a Emilia y su expresión se suavizó hasta convertirse en una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, Satella. Te devolveré tu insignia. Extendió la mano hacia adelante, lista para agarrar el hombro de Felt y forzar el problema. Pero Felt era más rápido. En un movimiento borroso, se lanzó hacia atrás, su ágil cuerpo se movía a una velocidad casi sobrehumana. Su repentina retirada tomó a Subaru por sorpresa y este tropezó hacia adelante, su mano no agarró nada más que aire vacío. La gran velocidad de su movimiento fue un duro recordatorio de que no se trataba de una niña normal. Era una ladrona que había sobrevivido en las calles y sus reflejos estaban afilados hasta el filo de una navaja. No voy a renunciar a nada que haya robado. Felt declaró, con voz desafiante incluso mientras mantenía la distancia. Si lo quieres tendrás que pagar por ello. Pero aún así no te lo puedo vender porque ya hice un trato con la persona que me contrató para robarlo. Cruzó los brazos y tenía una expresión engreída y desafiante en su rostro. Killua, que había estado escuchando atentamente, volvió a hablar con voz fría y analítica. Tal como sospechaba. Alguien te contrató para robar esto específicamente. Hizo una pausa y sus ojos azules se estrecharon. Esto se está volviendo cada vez más interesante. Parecía genuinamente intrigado por el misterio que se desarrollaba. Emilia, todavía confundida por las implicaciones, miró a Killua con expresión desconcertada. ¿Puedes explicar lo que quieres decir, Killua?, ella preguntó, con voz suave e incierta. Era un alma bondadosa, pero claramente estaba fuera de lugar cuando se trataba de las complejidades de las intrigas políticas y las conspiraciones criminales. Killua se levantó de su silla y la madera crujió en señal de protesta. Caminaba alrededor de la mesa, con movimientos ligeros y deliberados. No sé qué hacer contigo, sinceramente, comenzó, mirando a Emilia con una mezcla de exasperación y diversión. Se supone que eres candidata a reina, pero no te has dado cuenta de cosas tan simples. Levantó un dedo y marcó sus puntos. Primero, no es extraño que solo te hayan robado tu insignia. Nada más.
Es obvio que el ladrón lo tenía en la mira, específicamente dirigió su mirada hacia Felt, sus ojos agudos y penetrantes. Y segundo, está claro que alguien le pagó para robarlo. Lo que significa, se puso los dedos en la barbilla, con expresión reflexiva, que esto empieza a parecer menos un crimen aleatorio y más un ataque selectivo. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera. Luego miró directamente a Emilia y preguntó, con voz tranquila pero señalando: ¿Quién iba a saber que hoy estarías en la ciudad? La pregunta flotaba en el aire, cargada de implicaciones. Subaru y Emilia quedaron desconcertados por la lógica simple pero devastadora de la investigación. Emilia tartamudeó, frunciendo el ceño mientras intentaba recordar a quién se lo había contado. Yo solo se lo dije a unas pocas personas, dijo con voz vacilante. Lord Roswell, mi patrocinador oficial, y los sirvientes de la mansión donde me alojo. Les dije que hoy vendría a la ciudad. Ella estaba siendo completamente honesta, su expresión abierta y sin astucia. Los labios de Killua se curvaron en una sonrisa fina y conocedora. Tal como lo pensé, dijo con una voz oscura y divertida. Definitivamente hay un traidor en tu facción política. Alguien que te apoya para el trono, pero que también está dispuesto a sabotearte. Volvió su mirada hacia Felt, sus ojos fríos y calculadores. La persona que contrató a esta chica para robar la insignia sabe lo importante que es para su candidatura. Si vas a convertirte en reina, tendrás que lidiar con este tipo de cosas. De lo contrario, estarás muerto incluso antes de recibir la corona. Puck, que hasta ahora había permanecido en silencio, soltó una risa fría y escalofriante. ¿No crees que eso es un poco exagerado? Estoy aquí, después de todo. Su voz era tranquila, pero tenía un filo muy afilado. Se sintió ofendido por la insinuación de que no podía proteger a su hija. Killua, sin embargo, no se dejó intimidar. Él respondió en un tono plano e inquebrantable. Tal vez sea así. Pero aún así alguien logró robar la insignia mientras estabas con ella. Eso significa que tu protección no es absoluta. Estaba afirmando un hecho simple e innegable, y su lógica era como un chorrito de agua fría sobre el orgullo de Puck. Puck hizo una pausa y sus ojos dorados se estrecharon. Luego soltó una risa suave y complaciente. Está bien, lo admito. Cometí un error. Estiró su pequeño cuerpo y sus garras se extendieron brevemente antes de retraerse. Pero ahora voy a corregirlo. Su mirada se centró en la chica rubia. Escúchame atentamente, dijo, con la voz reducida a un susurro escalofriante y helado. Si no me das esa insignia ahora mismo, tendrás una elección muy sencilla. Convertirte en un bloque de hielo o convertirte en una mujer muerta. La elección es tuya. Antes de que los cristales de hielo pudieran comenzar a formarse alrededor del pequeño cuerpo de Puck, una enorme sombra se cernía sobre la mesa. Era el viejo Rom, su enorme y corpulenta figura se movía con una velocidad sorprendente. Se plantó directamente frente a Felt, con los brazos abiertos en un gesto protector. Su voz retumbó, un grito agudo e imponente que resonó en la pequeña habitación. «Devuélvemelo ahora». Estaba aterrorizado. Había estado escuchando atentamente la conversación y era lo suficientemente inteligente como para comprender las implicaciones. Estas no eran personas comunes y corrientes. Estaban conectados con los poderes más altos de la Tierra, y eso significaba que su vida y la de Felt colgaban de un hilo. Si no cumplían, sus cabezas rodarían, literalmente. Felt quedó atónito por el repentino arrebato de Rom. Ella nunca lo había visto actuar así antes. Él siempre había sido su protector, su roca, quien la había criado en las calles. Ella vio el miedo en sus ojos, el terror genuino que él intentaba ocultar detrás de sus palabras enojadas. Se dio cuenta, con una sensación de hundimiento en el estómago, de que esto era serio. Rom no era alguien que entrara en pánico. Si él estaba tan asustado, entonces la situación era mucho más peligrosa de lo que ella había imaginado. Lentamente, de mala gana, metió la mano en la bolsa que tenía en la cintura y sacó la pequeña insignia dorada. Brillaba con la tenue luz, un pequeño símbolo de inmenso poder. Todos los ojos del grupo se posaron en la insignia. Era más pequeño de lo que habían imaginado, un broche delicado y ornamentado con una cresta compleja grabada en su superficie.
Sintió que lo sostenía, su expresión era una mezcla de desafío y resignación. Tómalo, dijo, con la voz llena de amargura. ¿Pero no puedes al menos pagar algo por ello? Después de todo, lo robé de manera justa. Ella todavía se aferraba a la esperanza de poder salvar algo de este desastre. Se suponía que el trato que había hecho le reportaría una fortuna, y la idea de regalarla a cambio de nada le dolía el corazón. Killua, mirando a la chica que todavía estaba tratando de negociar a pesar de las abrumadoras probabilidades en su contra, de repente estalló en risas. Fue una risa fuerte, genuina, casi desquiciada, que llenó la sala y sorprendió a todos. Subaru, que estaba tratando de procesar la situación, simplemente negó con la cabeza. No sé qué decir, murmuró. Yo también quiero reír, sinceramente. Pero me sorprende que no te des cuenta de que lo que hiciste estuvo mal. Killua, mientras su risa se calmaba, se secó una lágrima del ojo. No es su culpa que ella no crea que está mal, dijo, con su voz todavía con un toque de diversión. Ella no lo considera incorrecto porque es una ladrona. Para ella robar es solo un negocio. Él conocía íntimamente esta lógica. Habiendo crecido en una familia de asesinos, comprendió que la moralidad era a menudo relativa. Para un ladrón, robar era tan natural como respirar. No fue un crimen, era una profesión. Así se definieron. La propia familia de Killua tenía la misma mentalidad cuando se trataba de matar. Era solo un trabajo. El rostro de Felt se sonrojó de un rojo profundo y enojado. Apretó los puños y su voz tembló de rabia. ¿Por qué te ríes? No estoy contando un chiste. Ella fue humillada, parada allí con la insignia en la mano, siendo burlada por un niño. Killua simplemente sonrió. No lo eres. Pero la forma en que actúas es una broma en sí misma. Estaba disfrutando de esto, del absoluto absurdo de la situación. Se sintió mirado fijamente y sus ojos rojos ardían de odio. Realmente te odio, ¿lo sabías? Ella escupió las palabras, cada una goteando veneno. Killua colocó una mano sobre su corazón en un gesto teatral de fingido dolor. Oh, eso hiere mis sentimientos. Y yo que pensaba que nos estábamos haciendo amigos. Dejó escapar otra risa más corta, disfrutando claramente de su frustración. Felt estaba a punto de abalanzarse sobre él, de quitarle esa sonrisa engreída de la cara, pero la enorme mano de Rom la sujetó por el hombro, manteniéndola en su lugar. Basta, Felt, dijo con voz baja y gruñida. No empeores esto. Ella cedió, aunque su mirada permaneció fija en el niño de cabello blanco. Emilia, cuya mente aún se tambaleaba por el torrente de información que le habían arrojado durante los últimos minutos, miró la insignia. Sus dedos temblaron ligeramente cuando lo alcanzó. Puck, sintiendo su vacilación, se inclinó y le susurró suavemente al oído, con su voz suave y tranquilizadora. No te preocupes, Lia. Pensaremos en lo que dijo el niño más tarde. Por ahora, concéntrate únicamente en recuperar la insignia. Una cosa a la vez. Emilia asintió y respiró profundamente para calmar los nervios. Extendió la mano, dispuesta a reclamar finalmente lo que le correspondía por derecho. Pero justo cuando las yemas de sus dedos estaban a punto de rozar la superficie fría y dorada del broche, un sonido atravesó el tenso silencio. Era el sonido suave y deliberado de pasos, provenientes de la dirección de la puerta. En menos de un segundo, la puerta se abrió y una nueva figura apareció en el marco. Era una mujer alta, de cabello negro largo y suelto que caía en cascada por su espalda como una cascada de seda. Sus ojos eran de un negro oscuro y profundo, brillando con una luz depredadora. Sus labios estaban pintados de un rojo sangre intenso y estaba vestida con ropas reveladoras y provocativas que dejaban poco a la imaginación. Una extravagante bufanda morada cubría elegantemente sus hombros, añadiendo un toque de estilo dramático a su apariencia. Ella permaneció allí, con una silueta contra la luz que se desvanecía del sol del atardecer y una sonrisa lenta y cruel extendida por sus labios. Se lamió los labios con un movimiento lento y deliberado, mientras su lengua trazaba la curva de su boca. Bueno, ronroneó, con un zumbido bajo y seductor que provocó un escalofrío en la columna vertebral de todos los presentes en la sala. ¿Qué tenemos aquí? No esperaba una reunión tan grande de exquisiteces, todo en un solo lugar.
Sus ojos oscuros recorrieron al grupo, un brillo hambriento, casi salvaje, en sus profundidades. Subaru, con sus instintos protectores encendidos, dio un paso adelante. ¿Quién eres tú?, exigió, con su voz cargada de una nota de desafío. Felt, que todavía temblaba levemente, habló por detrás de Ron. Ella fue quien me contrató, dijo con voz apenas susurrante. Ella había roto la regla cardinal del inframundo, nunca reveles a tu empleador, pero cada instinto que poseía le gritaba que esa mujer era mucho más peligrosa que cualquier otra persona en la habitación. Estaba aterrorizada y sus instintos de supervivencia le decían que ponerse del lado de los extraños, al menos por ahora, era la única manera de vivir. La sonrisa de Elsa se amplió. «Qué interesante», ronroneó, con la voz llena de diversión. La pequeña ladrona revela a su empleador. «Parece que no eres del todo un profesional después de todo. Pero aprecio tu deseo de seguir vivo». Hizo una pausa y su mirada se desvió hacia el grupo reunido. «Estoy segura de que tus intestinos estarán preciosos, rosados y muy interesantes». Las palabras fueron pronunciadas con un tono informal, casi amoroso, como si estuviera describiendo una bella obra de arte. El rostro de Ron palideció. Cambió su enorme figura, colocándose aún más firmemente entre Elsa y Felt. Su voz era un gruñido bajo y amenazador. «Sal de aquí ahora mismo si sabes lo que te conviene». Estaba aterrorizado, pero su amor por la chica que había criado era más fuerte que su miedo. Subaru, que aún no comprendía del todo la profundidad de la amenaza, dio un paso adelante, hinchando el pecho. «Entonces, ¿eres tú quien ordenó el robo de la insignia de Satella?» «No sé quién eres, pero será mejor que cuides tu lengua, señora». Intentaba sonar valiente, pero su voz vacilaba ligeramente. Tenía más confianza que en el callejón, tal vez porque ella era mujer o tal vez por el grupo que tenía detrás de él. Se había enfrentado a matones con cuchillos. Esta era simplemente una mujer espeluznante con un fetiche extraño. Dio un paso hacia ella y se colocó protectoramente al lado de Emilia. «Estoy seguro de que no quieres pelear con todos nosotros», dijo con una sonrisa confiada en su rostro. Los contó en su cabeza. Él mismo, Killua, Emilia, Puck, Ron y Felt. 6 contra 1. Las probabilidades estaban a su favor. Creía firmemente en el dicho de que los números pueden vencer al coraje. La sonrisa de Elsa solo se amplió. Inclinó la cabeza y sus ojos negros brillaban con una anticipación oscura y perversa. «Oh, no lo sé», ronroneó, con voz baja y seductora. «Me siento como si estuviera frente al mejor menú que he visto jamás. Tus intestinos, en particular, lucen absolutamente encantadores». Se lamió los labios nuevamente y su mirada permaneció en la sección media de Subaru. «Estoy seguro de que serán de un hermoso tono rojo. No puedo esperar para explorarlos». Subaru parpadeó y un destello de confusión cruzó su rostro. «Mis intestinos son definitivamente hermosos, pero no creo que te deje explorarlos». Intentó mantener su bravuconería, pero un frío nudo de inquietud se estaba formando en su estómago. Él había asumido que ella estaba siendo metafórica, usando algún tipo de coqueteo retorcido. Pero su mirada intensa y depredadora le hizo cuestionar esa suposición. Killua, que había estado observando a Elsa con una mirada fría y calculadora desde el momento en que entró, dio un paso adelante. Se movió para pararse junto a Subaru y Emilia, con el cuerpo tenso y las manos colgando sueltas a los costados. Hablaba con una voz plana y carente de emoción. «Ella no está bromeando, idiota. Ella lo dice literalmente. Ella quiere verte las entrañas». Hizo una pausa y sus ojos azules se fijaron en la mujer de cabello negro. «Eres un asesino. Y no estás aquí solo por la insignia. Esto se vuelve más interesante a cada segundo». A fin del capítulo. Capítulo 8, pero supongo que no estás interesado en la etiqueta. Los ojos oscuros de Elsa Graniert brillaron con una diversión depredadora mientras escuchaba la aguda evaluación del niño de cabello blanco. Una sonrisa lenta y aprobatoria se extendió por sus labios carmesí. «Vaya, vaya», ronroneó, su voz era un susurro sedoso y seductor que parecía enroscarse por la habitación como una serpiente. «Parece que mi reputación me precede, jovencito. Me reconociste como un asesino muy fácilmente». Inclinó la cabeza y su largo cabello negro cayó en cascada sobre un hombro como una cascada de sombras.
Killua recibió su mirada sin pestañear, sus ojos azules fríos y poco impresionados. No lo estás ocultando exactamente, respondió con voz plana y objetiva. La forma en que hablas de los intestinos lo delata con bastante claridad. Hizo una pausa y sus labios se curvaron en una leve sonrisa sardónica. No eres muy sutil. Elsa dejó escapar una risa suave y melódica, un sonido a la vez seductor y profundamente inquietante. Trazó un dedo a lo largo de su labio inferior y su lengua salió rápidamente para mojarlo lentamente. Me gusta tener claras mis preferencias, dijo, con la voz llena de oscura sensualidad. Especialmente cuando se trata de cosas que son tan hermosas. Hizo un gesto con las manos, con los dedos curvados y desenroscados, como si estuviera acariciando algo invisible. Los intestinos tienen un color tan bonito, ¿no crees? Tan vibrante, tan vivo. Sus ojos se nublaron por un momento, perdidos en una fantasía macabra. Al otro lado de la habitación, el rostro de Subaru palidecía. La comprensión de que las palabras de la mujer no eran metafóricas, que literalmente estaba hablando de destripar personas, lo golpeó como un golpe físico. Se le revolvió el estómago y tuvo que luchar contra el impulso de amordazar. Esta mujer está loca, murmuró en voz baja, con la voz ligeramente temblorosa. La miró, a su hermoso rostro y a su seductora figura, y sintió una repulsión profunda y visceral. Ella es absolutamente hermosa, pero habla como una maníaca sádica. ¿Es esto normal aquí? Estaba tratando de procesar lo absurdo de la situación, la disonancia cognitiva de su apariencia y sus palabras. Emilia, que había estado escuchando atentamente, dio un paso adelante, con sus ojos violetas llenos de una tranquila determinación. No quiero ninguna pelea, dijo con voz firme pero suave. Vine aquí solo para recuperar mi insignia. Entonces, si simplemente te vas, podemos terminar esto pacíficamente. Su mirada era firme y su postura tranquila. Incluso sin que nadie se lo dijera, podía sentir el aura oscura y peligrosa que rodeaba a esta mujer. Era una presencia palpable, un frío que parecía emanar de su propio ser. La sonrisa de Elsa se amplió, una sonrisa depredadora que mostraba un toque de dientes perfectamente blancos. Me encantaría complacerte, de verdad que sí, dijo, con la voz cargada de falso arrepentimiento. Pero desafortunadamente no puedo. Ya veis, sois todos unos ejemplares muy valiosos. Disfrutaría muchísimo examinándote. Hizo una pausa y sus ojos parpadearon con una luz oscura y calculadora. Y además, estoy obligado por un contrato a matarte. Todos ustedes. No puedo dejar un trabajo sin terminar, ¿verdad? Dio un paso adelante, sus movimientos fueron fluidos y elegantes, y sacó una daga pequeña y perversamente afilada de algún lugar dentro de su ropa. Lo hizo girar entre sus dedos con una habilidad practicada y fascinante, la espada captó la tenue luz y envió reflejos danzantes a través de las paredes. Puck, que estaba descansando sobre el hombro de Emilia, soltó una risa suave y divertida. Siempre me sorprende lo tontas que pueden ser algunas personas, dijo, con un tono ligero y juguetón, pero con un filo afilado debajo. Amenazar a mi hija mientras su padre está aquí. En realidad, bostezó, un gesto deliberadamente teatral. Esperaba que tuvieras la decencia de esperar hasta que saliera la luna antes de mostrar tus verdaderos colores. Al menos entonces tendrías un poco más de fuerza en tus amenazas. Sus ojos dorados, sin embargo, habían perdido todo su calor. Eran fríos, duros y estaban llenos de un poder antiguo y mortal. Pero como te gusta jugar con objetos afilados, continuó, con la voz baja hasta un susurro helado, no me importa convertir un poco de tu carne en rodajas congeladas en el suelo. Sin derramar ni una sola gota de sangre, por supuesto. No quisiera molestar a mi querida Lia con los ojos. Mostró una sonrisa aguda y dentada, que era más un abrir y cerrar de ojos que una sonrisa. Emilia abrió la boca queriendo decirle a Puck que dejara de ser tan aterrador, pero la reacción de Elsa la interrumpió. Los ojos del cazador de tripas se abrieron con una emoción genuina, casi infantil. Juntó las manos y su expresión fue de puro deleite. Oh, esto es un regalo raro. No puedo conocer un gran espíritu como tú todos los días. Esta será una experiencia verdaderamente maravillosa. Su voz estaba llena de una vertiginosa anticipación, como si le acabaran de entregar un regalo en su cumpleaños.
Puck, respondiendo a los deseos tácitos de su hija, dejó que su tono volviera a una ligereza sardónica y burlona. Estoy seguro que así será. Pero por favor, trata de no llorar cuando veas lo que puedo hacer. Intentaré hacerlo como una broma fría, sigue siendo una broma, pero hace mucho frío. Dejó escapar una risa baja y oscura que resonó en la estrecha habitación. Subaru, que había estado escuchando las crecientes amenazas, miró alrededor de la habitación con incredulidad. No podía creer que realmente estuvieran a punto de pelear con esta mujer. Intentó aligerar el ambiente y su voz transmitía una nota de humor desesperado. ¿Realmente tenemos que escalar las cosas hasta este punto? Vamos, Satella, ¿qué opinas? Quizás podamos contratarla. Parece que realmente no le importa el dinero, solo quiere bueno, ya sabes. Hizo un gesto vago, incapaz de atreverse a decirlo. Emilia, siempre optimista, se alegró ante la idea. Eso podría funcionar, dijo con voz esperanzadora. Se volvió hacia Elsa, con expresión seria. ¿Podríamos pagarte? Sé que no tengo dinero, pero estoy seguro de que mi patrocinador te daría una suma generosa a cambio de información sobre quién te contrató. Ella estaba ofreciendo un salvavidas, una salida para todos. Elsa se rió, un sonido agudo y tintineante que carecía por completo de calidez. Eres bastante divertida, pequeña niña. Pero la verdad es que el robo de insignias nunca fue realmente el objetivo. Ella hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilaran. Solo quería que siguieras al ladrón hasta aquí. Quería que todos se reunieran en un solo lugar. Su sonrisa se ensanchó y sus ojos brillaron con una alegría oscura y depredadora. La verdad es que vine aquí a matarte. La habitación quedó completamente en silencio. El peso de sus palabras colgaba en el aire como una hoja de guillotina. Todos se quedaron paralizados y las implicaciones de su declaración se estrellaron sobre ellos como una ola de agua helada. Killua dejó escapar un largo y cansado suspiro, rompiendo el tenso silencio. Eso pensé, dijo con voz tranquila y analítica. Cuando lo pensé lógicamente, tenía mucho sentido. Es mucho más eficiente simplemente matar a la candidata que simplemente robar un símbolo de su candidatura. Miró a Subaru, que lo miraba con ojos grandes e incrédulos. ¿Qué pasa con esa mirada? Es una estrategia razonable. Subaru quedó boquiabierto. Razonable. ¿Qué carajo tiene de razonable amenazar con matar a Satella? Estaba prácticamente gritando, con sus instintos protectores a toda marcha. Killua continuó, ignorando el arrebato. Piénsalo. Si quieres eliminar a un rival por el trono, ¿por qué simplemente retrasarlo cuando puedes eliminarlo permanentemente? Es lógica simple. La persona que contrató a esta mujer claramente está haciendo planes a largo plazo. Volvió su mirada hacia Elsa, sus ojos azules agudos y penetrantes. Además, por su postura y su actitud se desprende claramente que es una profesional. Ella está disfrutando esto demasiado. No hay manera de que alguien así acepte un soborno para marcharse. Elsa juntó las manos con alegría y sus ojos brillaron de diversión. Oh, me encanta ese nombre. El cazador de tripas, suena maravilloso, ¿no? Creo que lo agregaré a mi lista de títulos. La cazadora de tripas Elsa Granier. Lo difundiré por el inframundo, para asegurarme de que todos sepan quién soy. Ella prácticamente se estaba acicalando, disfrutando del reconocimiento. Subaru, que había estado siguiendo la lógica de Killua, intentó encontrarle una falla. Está bien, pero eso no significa que tengamos que pelear con ella. La superamos en número 6-1. Hay un dicho que dice, los números derrotan al coraje. Intentaba parecer confiado, aferrándose a la esperanza de que pudieran evitar una confrontación sangrienta. Después de todo, él era de Japón, donde el Estado de Derecho todavía tenía cierto significado. Quería creer que esto podría resolverse pacíficamente. Emilia asintió de acuerdo, con expresión sincera y suplicante. Estoy de acuerdo. No quiero ningún problema entre nosotros. No quiero que esto se convierta en un baño de sangre. Entiendo que estás haciendo esto por dinero, no por motivos personales. Puedo aceptar eso. Si te vas ahora, te prometo que no te seguiré. Ella estaba ofreciendo un compromiso genuino y sincero, con sus ojos violetas llenos de esperanza. Killua la miró fijamente, su expresión era una mezcla de incredulidad y exasperación.
¿Estáis locos los dos?, preguntó con voz apagada. Luego se volvió hacia Puck y negó con la cabeza. La verdad es que tu hija no se parece en nada a lo que esperaba. Incluso si es amable, al menos debería ser razonable. Básicamente le está diciendo a un asesino que quede libre, a pesar de que ese asesino está tratando activamente de matarla. Levantó las manos con frustración. Puck dejó escapar un suspiro profundo y sufrido, pero una sonrisa cariñosa tiró de sus labios. ¿Qué puedo decir? Es simplemente el encanto de Lia. Mi hija es demasiado amable. ¿Qué se supone que debo hacer como su padre? Solo espero que siga así. Al final, ¿no es eso lo que todo padre quiere para su hijo? Luego su voz se enfrió un poco y se escuchó un sutil toque de advertencia. Además, mi hija no necesita pensar en estas cosas oscuras y feas. Puedo encargarme de todo eso por ella. ¿No es así, jovencito? Sus ojos dorados se encontraron con los de Killua, pasando un desafío silencioso entre ellos. Killua suspiró de nuevo, con una expresión de resignación divertida en su rostro. Eres un padre muy devoto de un gato que parece que podría caber en la palma de mi mano. Puck se rió, un sonido ligero y aireado. Al menos eso me convierte en un padre maravilloso, ¿no crees? Disfrutaba de las bromas, incluso con la amenaza de violencia sobre ellos. El extraño, casi cómico intercambio entre el gato y el niño continuó durante unos momentos, mientras el resto del grupo observaba en silencio atónito. Era como si hubieran olvidado el peligro en el que se encontraban, perdidos en su propio pequeño mundo de ingeniosas réplicas e insultos juguetones. Elsa, que había estado observando todo el espectáculo con creciente impaciencia, finalmente decidió ponerle fin. Creo que debería empezar a matarlos a todos ahora, anunció, con su voz cortando las bromas como un cuchillo. Ha sido divertido hablar, pero estoy listo para comenzar. Hizo una pausa y una sonrisa depredadora se extendió por su rostro. Tengo que admitir que es la primera vez que la gente no sale corriendo gritando en el momento en que aparezco. Es bastante refrescante. Al otro lado de la habitación, Feld miraba al anciano Rom, que temblaba levemente. Se inclinó hacia adentro, su voz era un susurro bajo y ansioso. ¿Qué pasa? Incluso yo puedo ver que es peligrosa, pero ese idiota con la ropa rara, hizo un gesto hacia Subaru, quien le disparó indignado. Oye. Tenía razón. Somos 6 y solo una de ella. Ella no puede estar lo suficientemente loca como para atacar, ¿verdad? Ron la miró, con su rostro curtido grabado con profunda preocupación. No lo entiendes, niña. Sus palabras y todo lo que he oído sobre ella en el mercado negro me dicen exactamente quién es. Hizo una pausa y sus ojos se llenaron de una sombría certeza. Ella es Elsa Graniert, la cazadora de tripas. Es conocida por su amor por los intestinos y por no dejar testigos. Ella ya decidió matarnos a todos. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Sentí que miraba a Rom, luego me giré para mirar a Elsa, sus ojos rojos se llenaron de un horror al amanecer. Ella habló con voz temblorosa pero desafiante. Ella no puede hacer eso. Soy fuerte. Te protegeré. Ella intentaba proyectar confianza, pero su voz traicionaba su miedo. Rom forzó una sonrisa débil y triste en su rostro mientras movía su enorme cuerpo hacia una postura defensiva, posicionándose directamente frente a la joven. Esta es una situación peligrosa, es cierto. Pero como dijiste, tenemos un gran espíritu de nuestro lado y un grupo de otras personas. Tenemos una oportunidad. Luego miró directamente a Elsa, su voz era un desafío bajo y retumbante. No importa lo fuerte que seas, no saldrás de aquí con vida si nos atacas a todos. ¿No es así? Antes incluso de que pudiera terminar su frase, una confusión de movimiento surgió de la dirección de Elsa. Una daga, lanzada a la velocidad del rayo, atravesó el aire directamente hacia él. En el mismo instante, una pequeña aguja cristalina de hielo, del tamaño de un dedo, se formó en el aire e interceptó la hoja con un sonido agudo y resonante, desviándola inofensivamente hacia la pared. La voz de Puck resonó en la habitación, tranquila y mortal. Estoy de acuerdo contigo, grandullón. Pero parece que esta pequeña niña no tiene el cerebro para pensar las cosas como tú lo haces. Flotaba en el aire, con sus ojos dorados fijos en el asesino. La gente sin sentido común no merece vivir.
Ciertamente no merecen las cabezas que llevan sobre sus hombros. Elsa simplemente sonrió, sus ojos brillaban con un hambre salvaje. Ella estaba disfrutando esto más de lo que lo había hecho en mucho tiempo. Killua, que había estado observando todo el intercambio con un interés tranquilo, casi distante, finalmente habló. Una sonrisa lenta y fría se extendió por su rostro. Estoy completamente de acuerdo con eso, dijo, con una voz escalofriante. Sobre todo porque me recuerda a un payaso al que siempre quise golpear. Estaba pensando en Hisoka, el mago que lo había atormentado a él y a Gon, cuyo amor por la batalla y la sangre era tan retorcido como el de esta mujer. Subaru, cuyo corazón latía con fuerza en su pecho, logró balbucear una pregunta temblorosa y sarcástica. ¿Quién carajo es este payaso? ¿Puede lanzar cuchillos así también? Estaba tratando de enmascarar su miedo con humor, un mecanismo de afrontamiento en el que había confiado toda su vida. Killua se rió, un sonido corto y agudo que transmitía genuina diversión. Recordó el rostro de Hisoka, la forma en que colocaba una carta en su mejilla, con los ojos brillando con intenciones asesinas. Créeme, lo que lanza es mucho más afilado que estos pequeños cuchillos. Y puedo sentirlo, esta mujer me da exactamente la misma vibra. Ella es como una versión femenina de él. Sus ojos estaban fijos en Elsa, su cuerpo tenso y listo. Subaru se estremeció y un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Trató de imaginar el tipo de persona que Killua estaba describiendo y sintió una ola de alivio porque nunca lo había conocido. Me alegro de no conocer a esta persona, murmuró en voz baja. Entonces surgió en su mente una pregunta más urgente. Miró a Killua con una sospecha nueva y ligeramente cautelosa. Espera un minuto. ¿Cómo sabes tanto sobre el inframundo? Hablas como si fueras un criminal. Eres una especie de detective, Sherlock. Killua hizo una pausa por un momento. Luego, sus labios se abrieron en una sonrisa fría y depredadora que provocó un escalofrío en la habitación. Bueno, dijo con voz fría como el hielo, eso es porque yo también soy un asesino. Y sé cómo es un asesino cuando quiere matar a alguien. Siempre tienen un estilo distintivo. Hizo una pausa y se encogió de hombros casualmente. No me importa ahora mismo. He dejado esa vida atrás. Ahora soy un cazador. Solo quiero vivir aventuras y ser libre. Antes de que Killua pudiera siquiera terminar su frase, Elsa se puso en movimiento. Ella se lanzó directamente hacia él, con su cuerpo borroso de negro y morado. Una ráfaga de cuchillos voló de sus manos, apuntando a Killua, Subaru y todos los demás en la habitación. Killua se movió instantáneamente, agarró la pesada silla de madera que estaba a su lado y la balanceó en el aire. Interceptó los cuchillos y las hojas, golpearon la madera con una serie de golpes sordos. Luego giró y arrojó la silla directamente a Elsa. Se agachó bajo él con una gracia fluida, casi desdeñosa, y la silla se estrelló contra la pared detrás de ella. En el mismo momento, una lluvia de fragmentos de hielo explotó desde la posición de Puck, volando hacia el asesino. Elsa torció su cuerpo y uno de los fragmentos le cortó el hombro, trazando una fina línea de sangre. Ella se rió, un sonido frío y encantado. Parece que todos tenéis cierta habilidad. Y tú, muchacho, tienes los reflejos de un asesino entrenado. Sus ojos brillaban con un interés renovado y depredador. Killua ahora estaba de pie de manera protectora frente a Subaru y Emilia, con su cuerpo tenso y listo. Había logrado protegerlos a ambos del bombardeo inicial. Detrás de ellos, Emilia, Rom y Felt estaban protegidos por una pared de hielo que se formaba rápidamente y que Puck había convocado, una barrera cristalina y brillante que los rodeaba. La voz de Killua era aguda y cortante mientras se dirigía a Elsa. ¿No es esto un poco grosero? Estaba en medio de una conversación. Los asesinos que conozco al menos tienen la decencia de dejarte terminar de hablar. Estaba pensando de nuevo en Hisoka, que siempre tenía que ser tan dramático. Sus ojos se entrecerraron y su cuerpo se enroscó como un resorte. Pero supongo que no te interesa la etiqueta. La batalla había comenzado. A fin del capítulo. Capítulo 9, su ropa apenas tiene más de 2 piezas de tela. Bueno, este no era el tipo de situación en la que Subaru alguna vez hubiera querido encontrarse. Se quedó allí, con el corazón martillando contra sus costillas como un pájaro enjaulado, observando el caos que se desarrollaba a su alrededor.
Por supuesto, debería haber estado al frente de esta batalla, siendo el héroe el que se lanzó a la contienda. Pero en el primer intercambio de golpes, se vio obligado a admitir una verdad humillante y amarga. Estaba completamente fuera de su elemento. Miró hacia un lado y sus ojos aterrizaron con aterradora facilidad en el lugar donde uno de los cuchillos de Elsa se había incrustado en la pared de madera. La hoja se había hundido profundamente en la veta, un testimonio de la gran fuerza detrás del lanzamiento. Respiró profundamente y temblorosamente, tratando de calmar los nervios. En ese momento escuchó la voz de Killua, aguda e imponente, cortando la tensión. Tus reflejos son patéticos, idiota. Quédate atrás un poco mientras manejo a esta mujer. Creo que voy a disfrutar esto. Las palabras del niño tenían un tono frío y depredador, una confianza escalofriante que hacía que la sangre de Subaru se enfriara. Subaru, tratando de enmascarar su miedo con su bravuconería habitual, respondió con una respuesta sarcástica. No creo que esas sean las mejores palabras que pueda decir un niño pequeño, ya sabes, pero incluso cuando las palabras salieron de su boca, él ya se estaba moviendo, corriendo hacia atrás mientras Elsa se lanzaba hacia adelante como una flecha humana. Era una mancha negra y morada, sus movimientos eran fluidos e imposiblemente rápidos. Una lluvia de cuchillos explotó en sus manos, brillando bajo la tenue luz mientras se arqueaban hacia el grupo. Subaru no pudo evitar preguntarse, su voz era un grito frenético y desconcertado mientras se lanzaba a cubrirse. ¿De dónde diablos saca todos esos cuchillos? Su ropa es apenas más de 2 piezas de tela. Fue una observación absurda, casi cómica, en medio de una lucha de vida o muerte, pero era lo único a lo que su mente en pánico podía aferrarse. Se apresuró a ponerse al lado de Emilia, con el cuerpo temblando, y observó cómo la batalla continuaba. Gotas brillantes de hielo se fusionaron en el aire y formaron hojas afiladas como navajas, que giraban y bailaban con patrones intrincados y mortales. Se lanzaron, golpeando el suelo y las paredes, pero Elsa se movió como un fantasma, con su cuerpo retorciéndose y contorsionándose para evitar cada golpe. Aunque Subaru solo podía verla como una fugaz imagen residual, un fantasma de movimiento demasiado rápido para que sus ojos lo rastrearan, podía darse cuenta de que ella era increíblemente hábil. Se movía como una bailarina, sus pies apenas tocaban el suelo mientras saltaba sillas, empujaba las paredes y se lanzaba por el aire con una gracia que era a la vez hermosa y aterradora. Escuchó nuevamente la voz de Killua, esta vez mezclada con una admiración a regañadientes. Buenos movimientos. Definitivamente tiene una agilidad increíble, de eso no hay duda. Luego, su tono cambió, volviéndose oscuro y sardónico. Ella realmente se parece mucho a ese payaso. La forma en que le encanta arrojarle cosas a la gente con esos movimientos rápidos es asombrosa. Killua luego llamó a Puck, y su voz tenía un toque de burla burlona. Parece que tus ataques no son muy efectivos contra ella, ¿verdad? La risa de Puck resonó por toda la habitación, un sonido a la vez gélido y aderezado con un toque sardónico y juguetón. Subaru no podía entender cómo alguien podía sonar tan amenazante y tan divertido al mismo tiempo. ¿Qué puedo decir? Puck respondió, con voz ligera y aireada. Solo estoy tratando de darles a los niños algo de tiempo de juego. No sería justo que un adulto acosara a un niño, ¿verdad? Subaru escuchó a Killua suspirar, el sonido de un niño aburrido. Sí. Esa es solo tu manera de decir que no puedes terminar esto rápidamente, ¿no es así, gato? Él replicó, con la voz llena de sarcasmo. Puck se rió de nuevo, un sonido cálido y alegre que contrastaba totalmente con los mortales cristales de hielo que giraban a su alrededor. Oh, ¿es eso un desafío? Me encantan los desafíos. Si ese es el caso, tendré que aumentar el hielo. Antes de que Subaru pudiera siquiera procesar las palabras, una ola de frío glacial surgió de la posición de Puck y se extendió por la habitación como una explosión ártica. Subaru tembló violentamente y su aliento se empañó por el frío repentino. Sin embargo, sus ojos permanecieron fijos en la batalla. Elsa, de alguna manera, todavía se movía. Ella esquivó una serie de púas heladas que aparecieron de la nada, y su cuerpo reaccionó por puro instinto, de una manera que Subaru ni siquiera pudo comenzar a comprender. A su lado, Emilia observaba con ojos muy abiertos e incrédulos.
No esperaba que sobreviviera a los ataques de mi padre durante tanto tiempo, murmuró, con la voz llena de una silenciosa conmoción. Ella sabía que la mujer era peligrosa, pero verla evadir los ataques de un gran espíritu era algo completamente distinto. Fue un testimonio de su habilidad. Entonces la batalla cambió. Elsa, en un estallido de fuerza sobrehumana, agarró un puñado de pesadas mesas de madera y las arrojó como si estuvieran hechas de papel. Volaron hacia el grupo, una andanada de proyectiles mortales. Pero antes de que pudieran alcanzar su objetivo, Killua ya estaba en movimiento. Con gracia casual y sin esfuerzo, tomó una silla cercana y la arrojó a las mesas entrantes. La madera chocó con un crujido ensordecedor, astillándose en 1000 pedazos que llovieron sobre la habitación. Los escombros se esparcieron por todas partes, una tormenta caótica de metralla de madera. Killua se volvió hacia Puck, con una expresión de exasperación en su rostro. Está bien, lo entiendo. Ella es rápida. Pero ¿no deberías al menos intentar atraparla antes de empezar a lanzar esas lanzas de hielo? Hizo un gesto hacia las enormes y brillantes lanzas de hielo que ahora flotaban alrededor de Puck, cada una tan larga como un hombre adulto y afilada como una navaja. Puck, que flotaba serenamente en el aire, rodeado de su arsenal mortal, dejó escapar una risa ligera y aireada. ¿Qué puedo decir? Quiero practicar mi puntería. No todos los días conoces a alguien tan rápido. Estaba tratando todo como un juego, un hecho que era a la vez tranquilizador y profundamente inquietante. Detrás de ellos, el resto del grupo observaba el intercambio con una mezcla de asombro y confusión. Subaru, con su voz débil y temblorosa, preguntó a los demás, ¿qué le pasa a su padre? Sé que es un gato, pero no me gusta la forma en que juega con su presa. Fue una queja extraña, casi cómica, en medio de una pelea, pero así era como realmente se sentía. En ese momento, casi se había olvidado del asesino, tan absorto estaba en el espectáculo de la batalla. El anciano Rom, con voz grave y retumbante, respondió, es natural. Es un gran espíritu, después de todo. Solo hay un puñado de seres en este mundo que pueden igualarlo. Quizás solo el Santo de la Espada podría esperar derrotarlo en una confrontación directa. Sus palabras estaban llenas de una profunda y antigua reverencia. Antes de que Emilia pudiera aportar algo, sonó la voz de Elsa, una risa clara y encantada. Esto es maravilloso. Parece difícil cerrar la distancia, pero puedes hacerlo. Sin previo aviso, se lanzó hacia adelante, con el cuerpo borroso. Se dirigía directamente hacia la línea de lanzas de hielo que Puck había creado. Puck, momentáneamente sorprendido, todavía no perdió su marca. Una de las lanzas atravesó su hombro y la punta emergió del otro lado, brillando con sangre. Pero Elsa ni siquiera se inmutó. Ella ni siquiera disminuyó la velocidad. Parecía estar disfrutándolo, una amplia y maníaca sonrisa se extendía por su rostro mientras continuaba su carga, cerrando la distancia entre ella y Puck en un abrir y cerrar de ojos. Padre, cuidado. Ella viene directamente hacia ti. Emilia gritó, su voz se llenó de terror. Pero antes de que Elsa pudiera alcanzarlo, Killua apareció en el aire, aparentemente de la nada. Se había movido tan rápido que su cuerpo pareció flotar en el aire durante un breve momento surrealista. Retorció su cuerpo y su pie se conectó con el costado de la cara de Elsa en una patada giratoria devastadora. El impacto fue repugnante, una grieta húmeda y carnosa que resonó en la habitación. Elsa salió volando, con un chorro de sangre y dientes saliendo de su boca mientras se estrellaba contra la pared del fondo con un ruido sordo que hacía temblar los huesos. Ella se desplomó en el suelo y su cuerpo se deslizó por el yeso. Killua aterrizó ligeramente de pie, apenas un susurro de sonido. Se volvió hacia Puck, con expresión de leve reprimenda. Podría haberla congelado yo mismo, ¿sabes? Estabas jugando un juego peligroso allí, gato. Su tono era ligero, pero había un atisbo de preocupación genuina debajo de él. Puck, que nunca se había sentido realmente amenazado por el ataque, se rió de buena gana. ¿Qué puedo decir? Me encanta cuando mi hija me grita así. Padre, cuidado. ¿Conoces ese sentimiento? Es la mejor sensación del mundo. Estaba prácticamente ronroneando de satisfacción. Killua simplemente suspiró, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Eso no es algo bueno.
Eso solo hace que tu hija se preocupe más por ti. Intentaba ser la voz de la razón, pero era una batalla perdida. El tono de Puck cambió ligeramente y se volvió más serio. No. Solo estaba jugando. En realidad, nunca pondría en peligro a mi preciosa Lia. Pero creo que es hora de terminar con esto ahora. Sus ojos dorados se entrecerraron y una luz fría y mortal parpadeó en sus profundidades. Al otro lado de la habitación, el resto del grupo observaba la escena en un silencio atónito e incrédulo. Subaru, en particular, estaba luchando por procesar lo que acababa de presenciar. Ni siquiera había visto a Killua moverse. En un momento, estaba en el suelo. Al siguiente, estaba en el aire, pateando a una mujer a través de una pared como si fuera una muñeca de trapo. Era imposible. Desafió la física. Finalmente logró tartamudear un pensamiento tembloroso y desconcertado. Estoy seguro de que este niño vino de algún tipo de mundo sobrehumano. No hay manera de que esto sea físicamente posible, ¿verdad? Estaba tratando de racionalizar lo que había visto, para adaptarlo a su comprensión de la realidad. Emilia, que había estado observando con una perspectiva diferente, dejó escapar un suspiro suave y reflexivo. Creo que está usando algún tipo de protección divina para aumentar su fuerza, dijo con voz tranquila pero segura. No sentí ninguna magia mientras se movía, lo que significa que no está usando refuerzo mágico. Estaba analizando la situación con la lógica de alguien que entendía la mecánica de su mundo. Subaru, un jugador de corazón, entendía los conceptos de magia y mejoras. Asintió lentamente, con la mente acelerada. Entonces, parece que Killua no utiliza los mismos métodos que la gente de este mundo. Entonces, como si se hubiera accionado un interruptor, su expresión cambió a una de indignación enojada. Espera un minuto, entonces ¿por qué diablos no consigo un potenciador tan genial como ese? Esta es la parte en la que se supone que debo ser el héroe, luchar contra el villano, salvar a la niña y ganar su corazón. Esto es tan injusto. Estaba haciendo pucheros, con una expresión petulante e infantil en su rostro. Lanzó una mirada fulminante a Killua, que estaba allí de pie, con aspecto tranquilo y sereno, y sintió una punzada de celos. No había querido que se escuchara la última parte de su arrebato, pero estaba ahí. Los otros tres, Rom, Emilia y Felt, simplemente lo miraron confundidos. Felt, con la voz llena de sarcasmo, dijo: «Te dije que estaba loco. No me creíste». Hizo un gesto hacia Subaru, quien respondió con un indignado «oye». Pero ella lo ignoró y continuó: «De todos modos, no importa. Parece que la pelea está a punto de terminar». Al otro lado de la habitación, Elsa se ponía de pie lentamente. Su mandíbula estaba claramente destrozada y la sangre goteaba de su boca, pero ella sonreía. Su cuerpo temblaba por el dolor, pero parecía más emocionada que herida. «Esto es increíble», ronroneó, con voz gorgoteante y extática. «Nunca imaginé que me golpearían así. Sois todos tan maravillosos». Tal como esperaba de un gran espíritu y de un joven que dice ser un asesino. Miró a Killua, sus ojos oscuros brillaban con una adoración febril. «Puedo decir que estás diciendo la verdad. Esa mirada en tus ojos es la mirada que me encanta. Es la mirada de alguien que está pensando en la forma más eficiente de matarme, como si fuera solo una molestia menor». Ella prácticamente estaba babeando de emoción. Killua suspiró, un sonido largo y cansado. «Me encantaría hacer eso, pero de hecho me he retirado del negocio de matar. Solo mato a personas con las que no puedo lidiar de otra manera. Y ahora mismo no creo que sea necesario». Luego miró a Puck. «Pero no creo que este gato comparta los mismos escrúpulos morales». Puck estaba a punto de aceptar, de asestar un golpe final y gélido, cuando la voz de Emilia cortó el aire. «Padre, no lo hagas. Todavía no sabemos quién la contrató. Quizás sea mejor preguntarle primero». Ella estaba suplicando, con los ojos muy abiertos y serios. La idea de matar a esta mujer, incluso a un asesino peligroso, era algo que no podía soportar. Ella quería saber la verdad y luego entregar a la mujer ante la justicia. Killua hizo una pausa y luego soltó una risa breve y sorprendida. «Realmente no puedo acostumbrarme a esta chica. Cada vez que ella habla siento que quiero reír. ¿Estás seguro de que te parece bien que ella sea así?».
le divertía sinceramente la compasión inquebrantable, casi ingenua, de Emilia. Puck, en lugar de sentirse ofendido, sonrió de orgullo. Ella es mi hija y la amo exactamente como es. Además, no finjas que su amabilidad no es algo hermoso de ver, ¿eh? Estaba radiante y tenía el pecho hinchado. Killua se quedó sin palabras por un momento. Nunca había conocido una criatura como esta. Finalmente, se encogió de hombros. Está bien, estoy de acuerdo con ella. Es más importante encontrar a la persona que movió los hilos que simplemente eliminar a Títere. Y como esta mujer es solo una asesina a sueldo, puedes usar tu magia de hielo para congelarla y detener sus movimientos, para que podamos interrogarla adecuadamente. Subaru suspiró, sacudiendo la cabeza mientras miraba a Emilia. No puedo decir que este niño no sea aterrador. Incluso cuando dice cosas así, suena como un interrogatorio que realmente no quiero ver. Su voz estaba mezclada con un humor negro. Emilia asintió, con expresión preocupada. Siento lo mismo. Pero no hay nada que pueda hacer al respecto en este momento. Solo quiero que esto termine pacíficamente. Solo espero que confiese y podamos enviarla a prisión. Ella estaba tratando de aferrarse a sus ideales, incluso frente a una realidad tan sombría. Subaru se animó con esto. Prisión. ¿Es ese realmente el plan? Pensé que simplemente la íbamos a matar. Estaba un poco sorprendido. Nunca había estado en prisión y no estaba ansioso por empezar. Se preguntó si lo implicarían como cómplice. Su mente se aceleró por un momento, pero luego recordó que si era por Satella, lo haría. Antes de que pudiera terminar el pensamiento, Killua lo interrumpió. Deja de pensar con la boca abierta y babeando por todos lados, idiota. La voz de Killua era aguda y cortante. Subaru se erizó. ¿A quién llamas idiota? Solo estoy pensando en mi futura familia. Se sonrojaba, una mezcla de vergüenza e indignación. Killua se rió, un sonido corto y agudo. Miró a Emilia, con un brillo burlón en sus ojos. ¿Quién sabe? Pero no pienses demasiado en ello. Después de todo, ella es candidata al trono. Fue un recordatorio sutil, pero claro, de que Emilia estaba fuera de su alcance. Antes de que Killua pudiera terminar su frase, Puck liberó su magia, una ola de energía helada que apuntaba al suelo bajo los pies de Elsa. En un instante, sus piernas quedaron envueltas en una gruesa capa de hielo, enraizándola hasta el lugar. Elsa, en lugar de gritar de miedo, dejó escapar un jadeo encantado, casi orgásmico. Puedo sentir que los músculos de mis piernas se congelan. Apenas puedo moverme. ¡Qué hielo tan maravilloso!, ronroneó, con la voz temblorosa por un placer perverso. El ojo de Killua se contrajo. Realmente odio que me recuerde a ese lunático, murmuró, con una expresión de profundo disgusto en su rostro. Estoy seguro de que habría hecho exactamente lo mismo y habría dicho las mismas palabras. Estaba pensando en Hisoka y el recuerdo le hizo querer golpear algo. Antes de que Elsa pudiera moverse para liberarse, el hielo se extendió por todo su cuerpo, envolviéndola por completo, dejando solo su cabeza libre. Había perdido toda capacidad de moverse. Puck flotaba frente a ella, con una mirada engreída en su rostro. Te lo dije, deberías haber esperado hasta después de las 5. Quizás eso te hubiera dado una oportunidad. Pero como todavía tenemos tiempo, no tuviste ninguna oportunidad desde el principio. Luego, flotó de regreso hacia el hombro de Emilia, aterrizó suavemente y acarició su mejilla. ¿Ves, Lia? Te dije que podía manejar cualquier problema que se te presentara. Emilia sonrió, con una expresión suave y aliviada en su rostro. Gracias, padre. Luego se volvió hacia el resto del grupo, con sus ojos violetas cálidos y agradecidos. Gracias a todos por vuestra ayuda. Me alegro de que haya terminado así. Killua se encogió de hombros, con las manos en los bolsillos. Ningún problema. ¿Pero qué vamos a hacer con este bloque de hielo? No podemos simplemente llevarla consigo. Hizo un gesto hacia la mujer congelada, que todavía respiraba y su aliento se nublaba levemente en el aire helado. Subaru, abrumado por una ola de incómodo alivio, se rascó la nuca y se rió débilmente. Realmente no hice nada. Sherlock Holmes aquí hizo todo el trabajo. Estaba tratando de desviar la atención, de ocultar su propio sentimiento de inutilidad.
Dejó escapar una pequeña risa aliviada y su cuerpo finalmente comenzó a relajarse. A fin del capítulo. Capítulo 10. Aparece el santo de la espada. Felt, de pie cerca de la enorme figura del anciano Rom, hizo un gesto hacia el asesino congelado con una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿De verdad vas a llevártela contigo?, preguntó, con sus ojos carmesí parpadeando entre Emilia y la gélida prisión que mantenía cautiva a Elsa. Emilia asintió, con expresión resuelta. Sí, necesito averiguar quién la contrató para esto. Su voz era tranquila, pero había una determinación férrea debajo de ella. Ella entendió que esto era solo el comienzo de un juego mucho más grande y peligroso. Puck, descansando sobre el hombro de su hija, soltó una risa sardónica y su voz un ronroneo bajo y melódico que transmitía un escalofriante trasfondo de amenaza. Necesito saber quién es el enemigo de mi hija. Y cuando lo descubra, me aseguraré de que sea entretenido. Creo que crearé una estatua completamente nueva. Uno muy especial, muy artístico. Y prometo que esa persona será una parte importante de ello. Dejó que las palabras flotaran en el aire, una oscura promesa que provocó un escalofrío en la columna vertebral de todos los que la escucharon. Subaru, que estaba escuchando, no pudo evitar soltar una risa nerviosa. Sabes, para ser un gato tan lindo, en realidad eres bastante aterrador. Puck intentaba aligerar el ambiente, pero su voz delataba un atisbo de genuino malestar. Los ojos dorados de Puck brillaban de diversión. Un padre tiene que proteger a su hija, ¿no? Eso es precisamente lo que hago. Lo único más importante que la felicidad de mi hija es asegurar la miseria de cualquiera que intente hacerle daño. Luego volvió su mirada hacia Subaru y su tono se volvió juguetonamente siniestro. Entonces, será mejor que te comportes, jovencito. Ya sabes lo que le haría un padre a alguien que intenta aprovecharse de su hija. Dejó escapar una risa más fuerte y bulliciosa, y el sonido resonó en la habitación estrecha y dañada. Subaru se estremeció visiblemente y sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba la estatua congelada de Elsa. Podía imaginarse en esa misma posición, un bloque de hielo, su vida congelada en un eterno momento de arrepentimiento. Tragó saliva con fuerza y tartamudeó. Haré todo lo posible para comportarme lo mejor posible. Su voz era un chirrido de terror puro y puro. Luego se volvió hacia Killua y su expresión cambió a una de incredulidad escéptica. Pero sabes, todavía no puedo creer que seas un asesino. Simplemente no pareces el indicado. Estaba tratando de encontrar algo de normalidad en el caos, de aferrarse a lo familiar en un mundo que se había puesto patas arriba. Killua, que había estado mirando a Elsa congelada con una expresión fría y analítica, respondió sin siquiera mirar a Subaru. Su voz era plana y objetiva. Era simplemente un negocio familiar. Decidí irme. Además, hizo una pausa, con un destello de algo oscuro y distante pasando por sus ojos azules. Nunca me gustó realmente. No desde el principio. Así que elegí ir en una dirección diferente. La aventura parecía una mejor opción. Había un final silencioso en sus palabras, un capítulo de su vida que había cerrado firmemente. Subaru negó con la cabeza, una mezcla de asombro e incredulidad en su rostro. Miró fijamente al niño de cabello blanco, que parecía tan pequeño e inocente, pero llevaba el peso de un pasado tan oscuro. Vaya, respiró, con voz baja y susurrante. Realmente pareces el personaje principal de una novela ligera. Especialmente el tipo fresco y atrevido. Maldita sea, ¿por qué un niño como tú tiene que ser el que tenga todos los rasgos geniales? No debería ser yo, el verdadero japonés aquí. Soy literalmente el único de Japón en todo este mundo. Estaba haciendo pucheros, con los brazos cruzados en un gesto de indignación petulante. Killua, que había estado escuchando las divagaciones de Subaru, no entendía completamente el contexto de las novelas ligeras o los personajes principales, pero sabía que Subaru era de un lugar llamado Japón. Él simplemente se encogió de hombros y ofreció un consejo. No sé por qué estás tan obsesionado con esa idea. Pero si quieres tener una oportunidad con ella, señaló sutilmente hacia Emilia, que todavía estaba hablando con su padre, probablemente deberías intentar hacerte más fuerte. Mucho más fuerte. La mirada de Subaru se dirigió hacia Emilia. La observó por un momento, la forma en que la luz que se desvanecía parecía captar su cabello plateado, la suave curva de su sonrisa.
Un fuego de determinación se encendió en su pecho. Haré lo mejor que pueda, declaró, con la voz llena de una nueva determinación. Y además, ni siquiera he despertado mi magia todavía. Cuando lo haga, estoy seguro de que no seré más débil que tú. Dijo la última parte con una sonrisa juguetona y competitiva. Killua soltó una risa breve y aguda. Sí, tal vez. Eso realmente podría suceder. Estaba a punto de continuar, de hacer otro comentario sarcástico, cuando su cabeza se levantó de golpe y sus ojos se fijaron en el techo. Exactamente en el mismo momento, los ojos dorados de Puck se dispararon hacia arriba y su cuerpo se puso rígido. Alguien viene, afirmó Killua con la voz baja y alerta. Y se están moviendo rápido. Puck asintió en señal de acuerdo, con una sonrisa débil, casi imperceptible, sonriendo en sus labios. Sí, sé quién es. Pero llega un poco tarde, ¿no crees? Los dos compartieron una mirada cómplice, una comunicación silenciosa que pasó completamente desapercibida para los demás en la sala. El resto del grupo, Subaru, Emilia, Felty y Rom, miraron a su alrededor confundidos, sin entender lo que estaba pasando. Luego, con una repentina y violenta grieta, una sección del techo de madera se astilló y se derrumbó. Una mancha cegadora de luz blanca y roja, que se movía a una velocidad imposible, descendió por la abertura y aterrizó con gracia en el centro de la habitación. Reinhard Van Astrea inspeccionó la escena que tenía ante sí. Sus agudos ojos azules, que parecían contener la sabiduría de siglos, captaron cada detalle en una fracción de segundo. Estaba patrullando la capital cuando sintió una oleada masiva de energía mágica que emanaba de los barrios marginales. Una concentración tan poderosa de magia era una violación de las leyes del reino y, como caballero, era su deber investigar. En el momento en que llegó, su mirada entrenada ya lo había catalogado todo. La estatua congelada de una mujer, las lanzas de hielo incrustadas en las paredes, los muebles destrozados, los cuchillos esparcidos, las marcas de quemaduras en la madera. Su mente, reforzada por sus protecciones divinas, procesó la información con una velocidad sobrehumana. Reconoció instantáneamente a la mujer en el hielo. Elsa Graniert, la infame cazadora de tripas, un asesino notorio conocido en todo el inframundo. Reinhard dirigió su atención a los ocupantes de la habitación, con expresión grave pero educada. Parece que he llegado un poco tarde, dijo con voz de barítono profundo y formal. Emilia, con la voz llena de un respetuoso reconocimiento, se dirigió directamente a él. Señor Reinhard. Ella hizo una pequeña y educada reverencia, reconociendo su rango y estatus. Rom, al oír el nombre, sintió que se le enfriaba la sangre. Sus ojos se abrieron de par en par por el terror y rápidamente cayó en una profunda y reverente reverencia, con su enorme cuerpo temblando. Le siseó a Felt, que todavía estaba parado torpemente a su lado. ¿Qué estás haciendo? Arco. Ahora. Él es el Santo Espada. Su voz era un susurro frenético y aterrorizado. Felt, captando la urgencia en su tono, inmediatamente hizo lo mismo, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Mientras tanto, Subaru miraba a Reinhard con una mezcla de asombro e incredulidad. El joven era alto, con llamativo cabello rojo y penetrantes ojos azules. Una magnífica espada colgaba de su cadera, con su vaina brillando con una luz casi etérea. Subaru no pudo evitar susurrar, su voz se llenó de una celosa admiración. Vaya, parece un caballero de una novela de fantasía. Incluso el pelo rojo y los ojos azules son perfectos. Luego escuchó a Emilia dirigirse a él como si Reinhard, y una punzada de celos lo atravesó. Ojalá me llamara así, murmuró en voz baja. ¿Te lo imaginas? Señor Subaru, me sonrojaría tanto que mi cara combinaría con su cabello. Killua, sin embargo, estaba teniendo una reacción muy diferente. Sus instintos, perfeccionados durante toda una vida de entrenamiento, le gritaban. Miró a Reinhard y sintió un miedo frío y primario que no había sentido en mucho tiempo. No era el miedo a un enemigo, sino el miedo a algo que era simplemente intocable. Habló con voz baja y tensa. Puedo sentir que viene mucho peligro de él. No es que sea agresivo, pero no se me ocurre ninguna manera de derrotarlo. Fue una constatación tranquila e inquietante para el niño, que siempre había tenido tanta confianza en sus propias habilidades.
fue la sensación de un depredador al darse cuenta de que estaba en presencia de un depredador máximo. Reynard, demostrando la gracia y la caballerosidad que eran el sello distintivo de su título, se arrodilló con gracia. Colocó su mano sobre la empuñadura de su espada en un gesto de profundo respeto y se dirigió directamente a Emilia. Le pido disculpas por no haberle saludado adecuadamente antes, Lady Emilia. Por favor, perdona mi grosería. Su voz era seria, llena de un profundo sentido del honor. Emilia asintió, con una suave sonrisa en su rostro. No hay necesidad de eso, Sir Reynard. Entiendo que tenías prisa. Terror, Ridicti. Ella le hizo un gesto para que se pusiera de pie. Subaru, sin embargo, estaba confundido. Emilia, dijo, el nombre se le escapó antes de que pudiera detenerse. Recordó que se suponía que ella usaría el nombre Satella. Rápidamente dio un paso adelante y se colocó a su lado. Satella, se corrigió con la voz cargada de un toque protector, porque este caballero te llama con otro nombre. Los ojos de Reynard se entrecerraron ligeramente. Habló, con tono firme pero respetuoso. Señor, no debería utilizar ese nombre aquí. Es el nombre de la bruja de la envidia y es un grave insulto a Lady Emilia. Sus palabras fueron una reprimenda aguda y formal, una advertencia clara pronunciada con el peso de su autoridad. Los ojos de Subaru se abrieron. Pero ella, empezó a protestar, pero Emilia lo interrumpió. Ella lo miró, sus ojos violetas se llenaron de un arrepentimiento genuino y de disculpa. Lo siento, Subaru, dijo con voz suave y sincera. Te mentí sobre mi nombre. Sabes que soy candidato al trono y no quería revelar demasiado rápido. Solo estaba siendo cauteloso. Hizo una pausa y un leve rubor coloreó sus mejillas. Espero que puedas perdonarme. Subaru, sin embargo, no parecía enojado. Sus ojos eran amplios y brillaban con un asombro infantil. Eso es increíble. Exclamó con la voz llena de emoción. Es como un movimiento clásico de protagonista, usar un nombre falso, luego que el héroe descubra la verdad y luego se hagan amigos. Hizo una pausa y su rostro se puso de un rojo intenso al darse cuenta de cómo sonaba. Se aclaró la garganta y su voz bajó a un tono más serio e intenso. Entonces, ¿cuál es tu verdadero nombre? Killua, que había estado observando todo este intercambio con expresión desconcertada, finalmente habló. ¿No lo escuchaste?, dijo, señalando a Reynard con la cabeza inclinada. Literalmente simplemente dijo su nombre. Es Emilia. Quedó desconcertado por la audiencia selectiva de Subaru. Subaru ignoró por completo a Killua. Hay una diferencia entre escuchar un nombre y que alguien te diga su nombre, replicó, con la voz llena de una convicción obstinada. Es una etiqueta básica. Estaba tratando de crear un momento significativo, de hacer de esto una parte importante de su historia. Emilia, superando su vergüenza inicial, sonrió cálidamente y extendió la mano. Mi nombre es Emilia. Es un placer conocerte oficialmente, Subaru. Su voz era amable y genuina. Subaru, con el corazón a punto de explotar, extendió su propia mano y tomó la de ella en un apretón de manos formal. Sus dedos hormiguearon al contacto. Es un placer conocerte oficialmente, Emilia, dijo con una voz suave y sin aliento. Puck observó el intercambio con una mezcla de diversión y celos simulados. Siento como si me estuvieran robando a mi hija, dijo con una voz dramática y juguetona. ¿Está mal que quiera congelar Subaru? Killua, con las manos en los bolsillos, simplemente se encogió de hombros. En realidad no, respondió con una pequeña sonrisa en los labios. Puedo entender el sentimiento. Honestamente, quiero golpearlo yo mismo. Reynard, sin embargo, vio el momento como una oportunidad para ofrecer disculpas. Lo entiendo, dijo con voz mesurada y tranquila. Pido disculpas por mi consejo anterior. Fue inapropiado. Su tono era el de un caballero rectificando un pequeño error. Subaru, que estaba aturdido, volvió a la realidad. Oh, no hay problema, dijo agitando las manos con desdén. Fue solo un malentendido. Está todo bien. Al fondo, Felt observaba todo el espectáculo con una mirada de total incredulidad. Soy el único que piensa que toda esta situación se ha salido completamente de control. Ella le susurró a Rom. Se refería al absoluto absurdo de la escena.
Allí estaban, en medio de un edificio en ruinas, con un asesino congelado en la esquina, y los personajes principales actuaban como si estuvieran en una fiesta de té. Rom, con su voz baja y un murmullo cansado, respondió: es normal para ellos. Todos son nobles. A ellos no les importa un poco de destrucción. Recuerda eso, Felt. Son monstruos, todos ellos. No lo olvides nunca. Sus palabras fueron un sombrío recordatorio del abismo social que los separaba. Fel no estaba del todo de acuerdo y sus ojos rojos observaban la escena con una mezcla de desprecio y resignación. Pero antes de que pudiera decir algo, Emilia se volvió hacia ella, con su voz amable pero firme. Me gustaría pedirle insignia ahora, si no te importa. Era una petición sencilla, pero tenía el peso de la autoridad real. Sentí suspiro, un largo y dramático sonido de arrepentimiento. Incluso después de todo, todavía le dolía regalar algo que había trabajado tan duro para robar. Está bien, gruñó, metiendo la mano en su bolsa. Pero quiero que sepas que nunca volverás a recibir una captura como esta de mi parte. Lo robé de manera justa y honesta. Deberías estar orgulloso. Ron casi se ahoga con su propia saliva. No podía creer que la niña que había criado pudiera ser tan monumentalmente tonta. Quería estrangularla, hacerle entrar en razón. Killua, sin embargo, encontró divertida su actitud. Se rió, un sonido corto y genuino. Realmente me impresionas, dijo con una voz llena de genuina admiración. Es raro encontrar a alguien que pueda estar tan orgulloso de sí mismo mientras devuelve bienes robados a su legítimo dueño. Sintió que simplemente le sacó la lengua. ¿Por qué debería sentir algo más que orgullo por mi capacidad de robar? Es mi talento. ¿Por qué debería ocultarlo? Ella no se arrepintió en absoluto. Subaru simplemente meneó la cabeza y mostró una sonrisa irónica en su rostro. No tiene sentido discutir con ella. Está claramente centrada en las cosas equivocadas. Killua se encogió de hombros. Ella solo está diciendo la verdad. Ella hace lo que sabe hacer bien. No hay nada malo en eso. Era un pragmático de corazón. A lo largo de todo este intercambio, Reinhard había estado observando en silencio, con los ojos en constante movimiento, analizando cada detalle de la situación. Era un maestro en la recopilación de información y su mente ya estaba reconstruyendo la historia. Estaba dispuesto a pedirle a Emilia un informe completo una vez que esto terminara. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Mientras Felt sacaba la insignia real de su bolsa, los ojos de Reinhard la vieron. La piedra preciosa en el centro del broche brillaba, una luz tenue y etérea pulsaba en sus profundidades. Era un detalle sutil, algo que cualquier otra persona habría pasado por alto fácilmente. Pero para Reinhard, fue una señal clara que desencadenó un instinto profundo y arraigado. Sin siquiera pensarlo, se movió. Su mano salió disparada y agarró la muñeca de Felt, un agarre firme pero suave que la detuvo en seco. Los ojos de Felt se abrieron de par en par y su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Qué crees que estás haciendo? Ella exigió, con la voz estridente de miedo. Dijiste que no me iban a arrestar. Ella lanzó una mirada de pánico a Emilia. Emilia, igualmente sorprendida, dio un paso adelante. Sí, Reinhard, ya la he perdonado. No hay necesidad de ninguna dureza. Ella estaba tratando de calmar la situación. La expresión de Reinhard era grave. Le pido disculpas, Lady Emilia, dijo con voz formal. Pero hay algo que necesito confirmar. Sus ojos estaban fijos en la piedra brillante y su mirada inquebrantable. Había visto lo suficiente para saber que algo extraordinario estaba sucediendo. Subaru, con sus instintos protectores encendidos, dio un paso adelante. Oye, ¿qué pasa? Preguntó con la voz cargada de preocupación. Killua, de pie a su lado, se inclinó y susurró. No estoy seguro. Pero sí vi ese brillo de piedra. No estaba haciendo eso antes. Quizás eso signifique algo. Estaba intrigado y su mente analítica trabajaba horas extras. Feld luchó contra el agarre de Reinhard. No quiero ir contigo. Ella protestó, su voz se llenó de un nuevo miedo. La voz de Reinhard era tranquila, pero firme. Lo siento, pero esa no es una opción por varias razones. No puedo explicarlos ahora, pero tienes que venir conmigo. Era gentil, pero la orden en su voz era inequívoca.
Rom, que estaba paralizado por el terror, finalmente encontró su voz. «Por favor, mi señor», suplicó con voz temblorosa. «Ella es simplemente una chica tonta. Juro que nunca más la dejaré salir de este lugar». Estaba desesperado, sabiendo que cualquier acción hostil contra un santo espada sería suicida. Reinar miró al anciano tembloroso y dejó escapar un suave suspiro. Soltó la muñeca de Felt, pero sus ojos permanecieron fijos en ella. «No se preocupe, señor», dijo con voz amable. «No voy a hacerle daño. Solo necesito llevarla conmigo por un rato. Necesito confirmar algo. Te doy mi palabra, sobre la espada del dragón de Lugúnica, y sobre mi honor como santa espada, de que ella te será devuelta sana y salva». El juramento flotaba en el aire, cargado de poder y sinceridad. Emilia dejó escapar un aliento aliviado. «Puedes confiar en él», le dijo a Rom, con voz segura. «Si Reynard ha dado su palabra, él no lo romperá». Rom, sintiendo finalmente un rayo de esperanza, inclinó la cabeza. «Como usted desee, mi señor. Por favor, tráela de vuelta lo antes posible». Subaru, observando la escena, se inclinó hacia Killua. «¿Por qué quiere llevársela?», preguntó, con voz baja y susurrante. Killua se encogió de hombros. «No lo sé con seguridad. Pero claramente ha visto algo importante. Probablemente relacionado con la insignia». Hizo una pausa y sus ojos azules se estrecharon. «Pero podemos hablar de esto más tarde. En este momento lo mejor es simplemente observar y ver qué sucede». Subaru asintió en señal de acuerdo. Todavía estaba confundido, pero confiaba en los instintos del niño. Puck, que estaba sumido en sus pensamientos, finalmente habló. «No esperaba que algo así sucediera aquí», dijo con voz reflexiva. «Pero supongo que no es algo malo. Quizás sea solo suerte o destino». Dejó las palabras colgadas en el aire, una observación críptica que dejó a todos preguntándose qué quería decir realmente. Fin del capítulo.